Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Ko-fi, se subirán muchos más fanfics ahí. Capítulo 33. Punto de vista. Izuku Midoriya. Mantén la calma. Algo anda mal. La voz de Aizawa era tranquila mientras les indicaba a los estudiantes que se reunieran. Su mirada estaba fija en Shindai, con el cuerpo tenso. Izuku lo notó. Pero no entendió por qué. No de inmediato. ¿Por qué Aizawa parece desconfiar de Shindai? No era solo él. La mirada de Bakugo era de concentración, pues no les dedicó ni una mirada a los villanos, con sus ojos rojos fijos en su compañero mutante. Su expresión tensa permaneció inalterada mientras hablaba. Oye, Shindai. Reacciona, idiota. Shindai. Su compañero no reaccionó. Estaba ligeramente encorvado, con los brazos colgando flácidos a los costados. Sus alas y cola permanecían rígidas, y su boca colgaba ligeramente entreabierta. El único movimiento era el balanceo de su cabeza, como una persona dormida que se esfuerza por mantenerse despierta. El nerviosismo de Izuku aumentó. Su mirada se dirigió a los villanos. Casi todos sus soldados estaban inmovilizados, pero tenían suficientes hombres para continuar el ataque. Pero no lo hicieron. Su atención también estaba centrada en Shindai. El líder del villano dejó de quejarse. Simplemente permaneció allí, acariciándose la mano que se cubría el rostro. La niebla oscura, a su lado, habló. Tomura Shigaraki. Esta pelea no nos favorece. Nuestro objetivo tampoco está presente. Con tantas variables inciertas, quizás sería mejor retirarnos. Pero el villano en cuestión no respondió, su mirada se centró en la inmóvil figura de piel blanca. Me pregunto por qué. Izuku se tensó aún más al oír la voz del villano. La falta de irritación, ira e incluso frivolidad era aterradora. ¿Por qué? ¿Cuál es su don? Esta vez, su mirada se dirigió a Aizawa y los estudiantes. Sin embargo, el profesor no reaccionó de forma significativa. Y los estudiantes solo se estremecieron ante la mirada del villano, sin responder. ¿Está inconsciente? ¿De pie? Shindai seguía inmóvil. Permanecía allí, en una pose incómoda, ignorando todo y a todos. El heredero de Uno para Todos apretó los dientes antes de gritar, captando de inmediato la atención de todos. Shindai. Shindai. Reacciona. Los villanos siguen aquí. Su compañero no reaccionó. Sin embargo, Aizawa levantó el brazo, indicándole a Izuku que dejara de gritar. Los villanos se encontraban en un estado similar al de los estudiantes. Se reorganizaron lentamente, esperando las instrucciones de su líder, pero el nerviosismo era palpable en sus rostros. A pesar de que aún superaban en número a los estudiantes, ya habían comprendido que existía una gran brecha de poder. Nomu. Mátalo. Mata a ese maldito tramposo. La voz de Tomura Shigaraki resonó, transformándose en un chillido a mitad de la frase. Con ese grito, echó a correr. Aizawa se movió al mismo tiempo, sus ojos se tornaron de un rojo intenso mientras su cabello flotaba hacia arriba, una clara señal de que estaba borrando el don de alguien. Inmediatamente atacó a Shigaraki, usando su bufanda para contenerlo mientras evitaba a los otros soldados que intentaban detenerlo. Mientras tanto, el Nomu se movió. Izuku sintió que el corazón le daba un vuelco al ver cómo el suelo bajo el Nomu se hacía añicos y se dirigía hacia Shindai en línea recta. ¡Bam! Shindai salió volando cuando el puño del Nomu impactó en su pecho. La onda expansiva del puñetazo arrasó con escombros y polvo, pero ni el Nomu ni Shindai hicieron ni un ruido. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se defendió? Izuku se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Había logrado usar el Uno para Todos 2 veces sin romperse el brazo, pero ¿podría hacerlo de nuevo? ¿Debería enfrentarse a los villanos y ayudar a su maestro? Pero ¿y si esas 2 veces habían sido pura casualidad? ¿Y si mataba a alguien? Aún así, con las enseñanzas de All Might resonando en su cabeza, corrió hacia adelante, acercándose a los villanos junto a sus compañeros. Por el rabillo del ojo, vio la enorme figura de Shindai emerger de entre los escombros y cargar de vuelta hacia Nomu. Bien. Si Shindai vuelve a la lucha, ganaremos. La esperanza brilló en su pecho, hasta que escuchó el gruñido antinatural y el sonido de algo cortando el aire. Luego, un golpe sordo. A esto, le siguió la sensación de un líquido tibio en la cara. Izuku dejó de correr y giró la cabeza. ¿Qué? Sus compañeros hicieron lo mismo. Aizawa se apartó de la pelea y regresó con sus estudiantes. En el suelo había una pierna.
Estaba en un pequeño charco rojo, pero gotas del mismo líquido rojo parecían haber salpicado aún más. Entonces, allí estaba el Nomu. Su pierna sufrió el repugnante proceso de regeneración, lo que hizo que Izuku recordara lo sucedido. La espada de Shindai estaba teñida de rojo. La tenía levantada sobre la cabeza mientras se preparaba para blandirla. Izuku sintió que sus ojos se agrandaban al verlo. Se supone que los héroes no deben hacer esto. Shindai. Espera. El hecho de que los Nomu pudieran regenerarse no importaba. Se suponía que los héroes no debían actuar así, la sangre brotó a borbotones. El Nomu no gritó ni reaccionó de forma significativa cuando la espada de Shindai le atravesó el brazo, cortándolo limpiamente. Comenzó la regeneración. Sintió que la bilis le subía a la garganta. Esto no era, ¿qué? ¿Por qué Aizawa no hace nada? Izuku giró la cabeza ante la brutalidad de su compañero, buscando a Aizawa con la mirada. El maestro en cuestión no hizo nada, simplemente observó a su mutante de piel blanca levantar su espada de nuevo, con una mirada sombría en sus ojos. El Nomu ni siquiera intentó protegerse. Su pierna, casi completamente regenerada al girar su cuerpo, lanzó un puñetazo directo al abdomen de Shindai. ¡Bam! De nuevo, el mutante de piel blanca fue lanzado hacia atrás, con una marca del tamaño de un puño en su estómago. Pero su cuerpo se recuperó en el aire al dar una voltereta y aterrizar sobre sus piernas. Luego, manteniéndose en una postura agachada, se precipitó hacia adelante. Él es... Chupa. Sucedió una vez más. La misma pierna, que acababa de completar su regeneración, fue cercenada. De nuevo, el Nomu se desplomó, pero finalmente lo ignoró, completando la regeneración en su brazo y luego extendiendo la mano hacia Shindai, intentando agarrar su pierna. Pero Shindai simplemente levantó la pierna y pisoteó el pecho del Nomu. KRRRNNK Clan, de nuevo. La rueda giró, ejecutando su giro con una rapidez y decisión que antes le faltaban. La espada de Shindai se alzó una vez más, esta vez cubierta de un tono blanco. Izuku no tuvo la fuerza para dar ningún tipo de reacción mientras descendía, cortando una vez más carne, músculos y huesos. Él y sus compañeros dejaron escapar un grito ahogado al ver cómo la sangre se acumulaba en el brazo cortado, hasta que notaron algo. La mirada de Izuku se fijó en el trozo de piel que cubría el muñón del brazo de Nomu. ¿Por qué el Nomu no sangra? El Nomu seguía sin reaccionar, ni un grito ni un gruñido escapaban de su grotesca figura. Pero el muñón en su brazo, resonó la voz de Shigaraki. Nomu tiene regeneración rápida, ¿por qué? El muñón del brazo estaba cerrado. No se veía sangre, carne ni hueso, pues una capa de piel cubría la supuesta herida. La mirada de Izuku permaneció fija en la escena. Sus compañeros hicieron lo mismo, con la mirada perdida en la herida del Nomu, que por alguna razón estaba cerrada. Se abultó un poco, como si algo se hubiera formado bajo la piel, y luego se detuvo. ¿Qué demonios, Shindai? Él hizo esto. La voz de Kirishima resonó, tranquila y llena de incredulidad. Sus ojos estaban demasiado absortos en la herida cerrada e incurable del Nomu como para notar que Shindai agarraba la pierna del Nomu, estirándola bajo su espada mientras se retorcía, aparentemente intentando mover lo que había sido su brazo. Aizawa no hizo nada más que mirar fijamente, con su mirada fija en la escena mientras observaba la espada de Shindai cortar la pierna, la herida cerrándose en el momento en que la atravesó. No se regeneró. Entonces, supongo que esto es a lo que se refería el director Nezu, los límites de, interrumpió la frase, y una expresión fría se dibujó en su rostro. Parecía sonreír, pero sus ojos estaban llenos de ira al volverse hacia los villanos, transformando su expresión en la de un animal que muestra los colmillos. Supongo que eso es todo por Nomu. Ahora, ¿quieres aceptar mi oferta y empacarlo? La mirada de Izuku se dirigió a Aizawa, llena de asombro e incredulidad. Que un maestro, un héroe profesional, actuara así, simplemente ignorando que su estudiante infligiera tal crueldad a alguien, otro chorro de sangre. No giró la cabeza para observar la escena, con la mirada fija en Aizawa, quien simplemente permanecía allí, con la mirada fija en los villanos. Shigaraki observaba la escena, temblando. Nomu, ¿por qué no está? Su comportamiento había cambiado. Ya no se rascaba el cuello. En algún momento, la mano que le cubría el rostro se le cayó, dejando al descubierto su rostro, pero no parecía importarle. Un último estruendo. A Izuku le pesaban las piernas, pero logró mantenerse en pie. Volvió la mirada hacia atrás mientras se contenía para no sentir náuseas ante el olor a sangre. Allí yacía el Nomu.
Shindai se alzaba sobre él, tan ilegible como siempre. No, aún más. Varios brazos y piernas rodeaban al Nomu. Pero la criatura no tenía ninguno. Intentó moverse, con 4 pequeños muñones que se movían de vez en cuando, pero ni siquiera logró salir a rastras. Izuku sintió que se le helaba la sangre. A eso le siguió una sensación de entumecimiento en la cabeza. Levantó la mirada un poco, hacia Shindai, pero le costó un esfuerzo notable. El gran mutante de piel blanca no se movió más allá de lo que había hecho, sin fijar su atención en sus compañeros, su profesor o el villano. Simplemente se quedó allí, como si nada le importara, con la rueda sobre su cabeza tan inmóvil como su cuerpo. La visión de Izuku se nubló. La oscuridad apareció en el borde de su vista y sintió que sus piernas cedían. Alguien lo atrapó. No reconoció a quién. La debilidad en su cuerpo se extendió, y entonces Izuku Midoriya perdió el conocimiento. Tenya Yuida estaba fuera. Fuera del infierno en el que se había convertido Usopp. Había dejado atrás a sus compañeros, aunque solo fuera para pedir refuerzos. Tengo que darme prisa. Los motores de su pierna latían con fuerza mientras recorrió el mismo camino que el autobús había tomado de la UA a la Usopp. Su objetivo era la escuela de héroes, donde estarían profesores y prohéroes, capaces de salvar a sus compañeros del aprieto en el que se encontraban. Pronto, las enormes puertas de la escuela se alzaron ante él, y las atravesó a toda velocidad, con los motores de sus piernas aumentando aún más su velocidad. No detuvo su don, ni siquiera al entrar al edificio, simplemente gritando a los estudiantes que se apartaran mientras atravesaba la oficina de profesores. Habló en el mismo momento en que entró. Nosotros, Usopp, estamos siendo atacados por villanos. Aizawa y 13 me enviaron a pedir refuerzos. ¿Qué? Espera que... Las sillas vibraron cuando los pocos profesores en la sala se pusieron de pie, con un aire de urgencia. En un instante, los héroes pro se pusieron en marcha, coordinando a alguien para avisar al director y traer más héroes mientras Snipe y Ectoplasm se preparaban para correr a la Usopp. Iida no se apresuró a regresar con ellos, sino que fue a la oficina del director con Mig, gritando de repente la misma frase que antes. Era la primera vez que veía al director, pero no había tiempo para entretenerse. Los ojos de Nezu se agudizaron ante el mensaje y cogió el teléfono, sin dudar en su movimiento. Mig. Los estudiantes de la USG están siendo atacados. Sí, esto sin duda está relacionado con la invasión. La llamada terminó de inmediato cuando Nezu ladró algunas órdenes más, llamando a algunos profesores de sus clases para que se dirigieran a USG. Luego se dirigió a Iida con un tono cortés pero cortante. Hiciste bien en informar esto. Mig está de patrulla, pero está en camino. Puedes acompañar a los profesores de vuelta con tus compañeros. Asegúrate de informarles de todo lo que sepas por el camino. Iida simplemente asintió y luego salió inmediatamente, junto con un batallón de prohéroes, apresurándose hacia Usopp. Punto de vista. Tokoyami Riku. ¿Qué es? Fumikage Tokoyami y Masahiro Ojiro corrían alrededor del lago artificial, acercándose cada vez más a la entrada de la Usopp. A lo lejos, ambos distinguieron a varias personas que no reconocían de lejos y rápidamente lo consideraron el principal campo de batalla. Sin embargo, los dos compañeros de clase habían estado en la zona de conflagración. Una ciudad artificial construida para simular un incendio devastador que consumía una ciudad. En ese entorno, se encontraron con numerosos villanos, a los que derrotaron, aunque no sin recibir golpes. Esto, es en parte culpa mía. Fumikage no había tenido un buen combate. Si bien no se consideraba precisamente dependiente de Sombra Oscura, este entorno de combate le había dificultado enormemente mantener su forma, obligándolo a recurrir a las artes marciales. Eso los había ralentizado muchísimo. Francamente, si no fuera por Ojiro, cuyos movimientos eran mucho más fluidos que los suyos, dudaba que hubiera salido de allí tan rápido. Pero entonces, se encontraron con otro dilema. ¿Salvar a sus compañeros o ir directo a la salida? Eligieron esto último. No porque planearan irse, sino porque a lo lejos, más allá del lago y la plaza central, había surgido una figura blanca. Parecía pequeña a lo lejos, pero el hecho de que se moviera lo dejaba todo claro. Riku Shindai. Fumikage estaba seguro de que nunca se equivocaría con el color y la fisiología de su compañero. Y si se había adaptado para volverse gigantesco, no era porque hubiera sufrido una pelea fácil. Eso quedó aún más claro cuando la figura se desplomó. Así que los dos estudiantes huyeron. Fumikage agradeció la cooperación de Ojiro, quien no dudó en aceptar controlar lo que parecía ser el punto de acceso del villano.
Y eso solo con un don que emula uno solo de los aspectos de Riku. El don de Ojiro era cola y se explicaba por sí solo. A pesar de su simplicidad, demostró ser un guerrero hábil que usaba artes marciales adaptadas a su cola para luchar. Pero la habilidad que demostró fue asombrosa. Si no fuera por Sombra Oscura, Fumikage dudaba de su capacidad para derrotarlo. Los dos no hablaron mucho durante su carrera, con la mirada fija en su entorno, especialmente al pasar junto a los cuerpos de los villanos noqueados. Fumikage sintió entonces una oleada de alivio al tiempo que una sensación familiar recorría su mente. Sombra Oscura. La entidad negra apareció, notablemente más grande al absorber la energía maldita de Riku, a la vez que se debilitaba por la luz del día. Prácticamente ninguna tensión interfería con su don. Ojiro solo echó un vistazo, aunque arqueó una ceja al ver la gran masa de oscuridad que aparecía a su lado. A pesar de eso, no hizo ningún comentario y, al poco tiempo, ambos finalmente vieron a sus compañeros. Tokoyami. Ojiro. A mí, ahora. La orden de Aizawa fue inmediata y contundente. Los dos estudiantes se dirigieron en línea recta, cambiando de rumbo mientras observaban el entorno. Riku, ¿qué pasó? Fumikage sintió que entrecerraba los ojos. A su alrededor, los cuerpos de los villanos estaban sembrados, la mayoría inmóviles, presumiblemente inconscientes. Algunos aún estaban conscientes, pero sujetos por pequeñas bolas moradas. Reconoció que se trataba del don de Mineta. Pero el suelo estaba agrietado en numerosos puntos. Se observaron varios cráteres, uno notablemente más grande que los demás. Entonces, ambos observaron a sus compañeros y al profesor, y a los villanos que se les oponían. El primero en quien se fijaron fue Aizawa. Su cuerpo estaba cubierto de numerosas heridas, pero su postura se mantuvo alerta y alerta. Sus ojos parecían fulminarlo con la mirada, pero Fumikage sabía que él no era el objetivo de esa mirada. Detrás de él, estaban los estudiantes. La mayoría estaban apiñados, con expresiones y lenguaje corporal que reflejaban miedo, pavor y cansancio. Midoriya no se movía, su cuerpo estaba apoyado en la espalda de Mezo Shoji. Bakugo y Todoroki estaban más cerca de Aizawa, aparentemente siendo los más serenos. A pesar de eso, la mano de Todoroki temblaba visiblemente, mientras que la expresión de Bakugo era extrañamente concentrada. Ustedes dos. Reporten. Ojiro fue quien respondió la pregunta de Aizawa. Estábamos en la zona de conflagración. Había un montón de villanos y tuvimos que abrirnos paso entre ellos antes de llegar aquí. Estamos un poco maltrechos, pero aún en condiciones para seguir adelante. La respuesta de Ojiro fue respondida con un asentimiento, y la atención de su maestro permaneció fija en los villanos. ¿No están en buen estado? La cantidad de gente a la llegada del villano había sido abrumadora, inundando casi toda la plaza. Pero ahora, solo quedaban unos pocos, dispersos en una formación dispersa alrededor del líder del villano, aquel envuelto en niebla negra y griega. Riku. Riku. ¿Qué es? Su camarada de piel blanca estaba allí, ni entre sus compañeros de clase ni entre los villanos. Su cuerpo no presentaba ninguna herida, salvo una marca en el estómago. Dark Shadow se estremeció al sentir que Fumikage sentía crecer su ira al verlo, pero algo lo distrajo, porque él es, así. Riku era su amigo de la infancia. Y Fumikage lo conocía bien. A pesar de la primera impresión, su amigo era expresivo, no necesariamente en su forma de hablar, sino en su comportamiento. Movía las alas. Ladeaba la cola. Ladeaba la cabeza cuando estaba confundido. Gruñía o rugía cuando estaba molesto. Y Fumikage confiaba en comprender todos estos gestos. Pero además, tenía otra forma de entender a su amigo, energía maldita. La forma de Sombra Oscura se retorcía y crecía. Ya sentía una ligera tensión crecer en su cabeza a medida que aumentaban sus ansias, y su oscura masa empezó a temblar y a inquietarse. No. Riku está fuera de sí. Su control suele ser mejor que esto. Sintió que entrecerraba los ojos al posar la mirada en su amigo, mientras despedía a Sombra Oscura. Entonces, lo notó. Una espada. No le sorprendió mucho. El don de Riku era algo con lo que estaba, medianamente familiarizado. Sabía que Riku podía experimentar cambios y alteraciones, sobre todo dado el escaso control que tenía sobre su don. Entonces sintió que se le helaba la sangre. Extremidades. Varias. Alrededor de su amigo. A sus pies, yacía un mutante. Era el villano musculoso con cabeza de pájaro que había aparecido antes de que todos se dispersaran. Y no tenía extremidades.
La bilis le subió a la garganta y sintió que se le cortaba la respiración al notar la sangre en Riku. La espada que llevaba en el brazo brillaba con un resplandor blanco, pero no ocultaba las manchas rojas. Riku olvidó por un momento si su amigo estaba inconsciente. El cuerpo tembloroso a sus pies le atrajo toda la atención. ¿Él lo mutiló? Los héroes podían llevar las cosas más lejos contra los villanos. Incluso podían matarlos. Algunos tenían dones más adecuados para diferentes situaciones, y algunos dones eran propensos a herir a los villanos al usarlos. Pero todas estas eran heridas que podían curarse. Un hombre que perdía ambas extremidades no era lo mismo. Riku no registró bien su propia voz al hablar. La figura blanca de su amigo no reaccionó al ser interpelado de ninguna manera que reconociera. Sus alas no se movieron. Su cola no se azotó. Ningún gruñido ni rugido escapó de su garganta. Su única acción fue un lento movimiento giratorio de su cabeza. Adaptación. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía que Riku prácticamente no controlaba su rueda, así que debió adaptarse de forma natural para llegar a ser así. Maestro, ¿qué pasó antes de que se volviera así? Su voz sonó seca al preguntar. Su atención se centró momentáneamente en los villanos, pero no atacaron ni se retiraron. Riku les bloqueó el paso. Aizawa no se giró para responder. Su tono era tranquilo, incluso frío. Se lastimó. Luego se curó. Se convirtió en un gigante. Fue atacado por casi todos los villanos a la vista, y luego quedó inconsciente. El prohéroe hizo una pausa. Entonces, se levantó. Tenía la espada. Hizo esto. Y ahora estamos aquí. ¿Te dejaron inconsciente? Lo comprendió y, al mismo tiempo, una ansiedad que fue aumentando poco a poco. La rueda de Riku no solía adaptarse a lo que él quería. Solo se adaptaba a sus necesidades. Cualquier otra cosa que Riku impusiera al volante era simple y temporal. Pero su adaptación natural era algo que Riku no podía controlar. Simplemente elegía la ruta más efectiva para resolver un problema. ¿Qué sería lo más efectivo para contrarrestar el knockout? La más simple. Anulación de reflejos. Su cuerpo reacciona guiado por el instinto. Eso aumentó su capacidad de combate. Y contrarrestó la situación en la que se encontraba. Y esperemos que sea reactivo. Lo último que necesitaban era que Riku se volviera salvaje. Aún así, su corazón latía con fuerza. Era evidente que su amigo no era él mismo, y que sus instintos se habían apoderado de la situación. Y si sus instintos le decían que todos eran una amenaza, su mirada se dirigió a los villanos. Su líder guardaba silencio, al igual que la figura envuelta en niebla. Habían venido aquí con un objetivo, el objetivo que la figura envuelta en niebla había dicho que era matar a Olmigt. Era una tarea difícil. Increíble, además. Matar al símbolo de la paz era algo que nadie hubiera creído posible. Pero, si este hombre hubiera sido el que irrumpió en lo cual había sido motivo para que se cambiara el horario de clases de Olmigt. Entraron para obtener información sobre Olmigt. Pensaron que estaría aquí hoy. Estaban confiados. Fumikage no entendía cómo. Por lo que podía ver, las cosas les estaban yendo bastante mal a los villanos. Cualquier idea que tuvieran de matar a Olmigt se había esfumado. Y ellos lo sabían. Desconfiaban de él. De Riku. ¡Bam! Las puertas se abrieron de golpe. En un instante, la atención de todos se centró en la entrada de Usk. Fumikage sintió que se le aliviaba el pulso al ver a los recién llegados. Héroes profesionales, y Ida. Están aquí. Medianoche, Ectoplasma, Edgesot, Present Mickey más. Parecía que casi todo el personal había llegado. Y en medio de ellos, estaba Olmigt. No temas. Estamos salvados. ¿Sabes por qué? El símbolo de la paz recorrió la plaza con sus brillantes ojos azules mientras hablaba. Porque yo estoy aquí. El efecto fue inmediato. Los estudiantes, con expresiones de miedo y pánico, se transformaron en asombro y esperanza. Cualquier cansancio que sintieran pareció evaporarse al contemplar el faro de su sociedad. Del lado del villano, la situación fue la contraria. Los soldados no se quedaron callados y gritaron, prácticamente suplicándole a su líder que se retirara. El líder en cuestión tembló, aunque parecía más de rabia que de miedo. Él habló, con la voz llena de frustración. Kurohiri, nos vamos, no tiene sentido, no con todos. Y este tramposo, no tiene sentido que esté aquí, no me estoy divirtiendo. Sus miradas permanecieron fijas en la imponente figura de Olmigt.
Los soldados exhalaron visiblemente y vitorearon de alivio ante la llamada de retirada de su líder, y de inmediato se acercaron a la figura envuelta en niebla. Fumikage giró la cabeza y miró fijamente a Aizawa, quien no se movió para detenerlos. Sus otros compañeros se calmaron un poco, pero el miedo seguía presente en sus rostros. Sobre todo cuando el villano continuó, agachándose para recoger la máscara con forma de mano del suelo. Su mirada oscilaba entre Riku y All Might mientras hablaba. Pero, recuerda mis palabras, a ti. Te mataré. Un día. No lo harás. Una niebla negra se extendió alrededor de los villanos, y muchos de los soldados desaparecieron. La niebla negra también apareció debajo del gnomo, pero Riku reaccionó, clavándole su espada en el cuerpo y alejándolo del portal con una velocidad asombrosa. Aparecieron más portales de este tipo, pero los héroes profesionales actuaron, corriendo hacia la escena, obligando a la figura envuelta en niebla a apresurar su teletransportación. Déjalo ir, Kurohiri, era inútil de todas formas, nunca podría haber matado a All Might. Las palabras del villano resonaron en la niebla mientras su figura desaparecía junto con las de muchos otros. Y así, la niebla se disipó. Solo quedaron estudiantes, héroes y algunos villanos, quienes no tenían ninguna posibilidad de escapar con el recién llegado batallón de héroes. Los estudiantes se vieron abrumados. Los héroes y profesores se acercaron y los agruparon, preguntando y comprobando si faltaban alguno, mientras Ectoplasm se dividía y buscaba a otros compañeros desaparecidos o villanos merodeadores. Riku. A Fumikage se le encogió el corazón. Volvió la mirada hacia donde había estado y notó que se había dado la vuelta, aparentemente enfrentándose a All Might. Aizawa también lo notó. Señaló al mutante mientras hablaba, y la atmósfera de esperanza temporal cambió. Oye, Izashi, uno de mis estudiantes quedó inconsciente. ¿Qué tal si lo despiertas? La voz del héroe profesional tenía un tono ligeramente extraño mientras hablaba de Riku, pero Fumikage no le prestó atención. ¿Despertarlo? ¿Cómo cree que puede? Oye, Aizawa. Claro, lo despertaré. Fin del capítulo. Capítulo 34. KRRRNK, Clank. Punto de vista. Ryoraga, ¿eh? Estaba despierto. Le dolía la cabeza, pero seguía despierto. No podía dormir. Su cuerpo se sentía bien. Bien, incluso. Sentía dolor en el brazo, pero no le molestaba. Sintió que el hueso sobresalía de su antebrazo, formando una cuchilla. Espada de ex. Nomu. Ki, maldito tramposo. Una voz estridente desde afuera. No entendía. Entonces, recibió un impacto en el estómago. Salió volando hacia atrás y se estrelló contra el suelo. Su cerebro estaba nublado pero su cuerpo se movía. ¿Una amenaza? Se lanzó hacia adelante, sus piernas lo impulsaron hacia la amenaza. La amenaza no se puede golpear. No recordaba bien por qué. Ni cómo. Pero su cuerpo lo sabía. Cualquier idea de golpear se había desvanecido a medida que su cuerpo se acercaba a la amenaza. Corten. Si se corta la amenaza, no es amenaza. Si atacaba las piernas, la amenaza no se movería. Entonces, cortar sería más fácil. La amenaza golpeó primero, pero una vez más, su cuerpo se movió rápido, bajando su centro de gravedad y agachándose debajo del golpe, para luego cortar la pierna. Ahora. El brazo. La sangre brotó a borbotones cuando su espada cortó el brazo como si fuera mantequilla. La sensación cálida y pegajosa fue ignorada de inmediato. Irrelevante. La pierna está casi recuperada. Regeneración. No sería bueno. Levantó el brazo de golpe, preparándose para intentar cortar de nuevo. ¡Bam! Fuerte impacto. El puño de la amenaza se le incrustó en el estómago, tirándolo hacia atrás. La energía maldita reforzó el estómago, pero no fue suficiente. Su cola se extendió en el aire, ayudándolo a recuperar el equilibrio. Sus pies se clavaron en el suelo, derrapando al detenerlo. Instinto. La sensación era familiar. Era como cuando el cuerpo se estremece ante un puñetazo. Cuando el cuerpo reacciona antes de pensar. Ligeramente incómodo, te deja preguntándote quién tiene el control. Pero al fin y al cabo, útil. Manteniendo su cuerpo en posición baja, se abalanzó una vez más. De nuevo, su espada le cortó la pierna. De nuevo, comenzó la regeneración. KRRRNK Clank. La pierna no se curará si ya está curada. Técnica maldita inversa. Alto rendimiento. Aplicada a la hoja. Su energía maldita cambió.
El campo sensorial convergió alrededor de la amenaza, facilitando la percepción de cada detalle. La forma en que sus músculos se contraían antes del movimiento. La forma en que su cuerpo alertaba a su cerebro de la necesidad de regeneración. Splurt, el brazo fue amputado. La amenaza no reaccionó, solo intentó regenerarse, pero su regeneración falló porque la herida ya estaba cerrada. Ahora. La pierna. El movimiento fue más controlado. Con cuidado, agarró la pierna de la amenaza y la estiró, preparándose para un corte limpio. Chupa. La pierna se cayó. La herida se cerró. Tampoco se regeneró. A eso le siguió la otra pierna. Luego el brazo. Uno tras otro, fueron separados del cuerpo del Nomu. Solo entonces, al percibir su incapacidad para moverse, su cuerpo se relajó. No había nada más que hacer. Estaba tranquilo. La amenaza había sido neutralizada. El Nomu. Se le escapó un gemido silencioso. La figura en el suelo, el atacante. Estoy aquí. Se oyó una voz de fondo. Era fuerte. ¿De dónde venía? Hisashi, uno de mis, despiértalo, Zawa. Claro, levántalo. Oms. Él conocía esa voz. No. Esas voces. ¿Amenaza? Su cuerpo se tensó. Alguien se acercó. La energía maldita se expandió, creando la gran cúpula sensorial. En un instante, se percató de la presencia de gente. Eran muchas. Entre ellas, una luz brillante. Poder. Tanto poder. Él, ¿conocía ese poder? Olmig. No estaba seguro. Pero era peligroso. Una amenaza. Su energía maldita se concentró en la figura, pero los demás que se acercaron también podrían ser peligrosos. ¿Pero no lo atacaron? ¿Se dispersaron y hablaron con sus compañeros? Compañeros de clase. Escuela de héroes. A Riku le dolía la cabeza. Estaba despierto y no podía dormir. Cada onza de poder que sentía sacudía su cuerpo como si lo obligara a prepararse para el combate. Pensar era difícil. Pero él y sus compañeros estaban bajo ataque. Una amenaza había sido neutralizada. Pero, había habido más, ¿no? La gente se acercó. También lo hizo el brillante faro del poder. El cuerpo de Riku estaba tenso. Si atacaban, él estaba listo. Q. Riku. Fumi, Kage. Reconoció la figura. Fumi Kage. Un amigo. Mick, espera. Ya parece dócil, no sabemos si gritar le hará reaccionar. Deberíamos ponerlo a dormir. ¿Medianoche? Simplemente se adaptará. No sabemos si Erasure lo detendrá. Entonces, quizás y entiende que no hay necesidad de adaptarse. La cola de Riku se movió confusa. No estaban peleando. ¿Por qué? No. ¿Quién? Le dolía la cabeza mientras intentaba recordar los acontecimientos. El ataque. La teletransportación. La pelea en la plaza. Su adaptación forzada. Ah. Sintió que su cuerpo se relajaba mientras sus pensamientos se organizaban, saliendo de su estado defensivo. El Nomu. La espada. La mutilación. No fueron realmente recuerdos, sino más bien realizaciones de lo que había hecho que pasaron por su mente. Eso, no me molesta. Ni una pizca de culpa ni de malestar. Aunque su energía maldita percibió al gnomo mutilado a pocos pasos de distancia, no sintió nada por él. No está realmente vivo. Su energía maldita lo decretó. Ni una pizca de emoción se desprendió de la entidad mutilada. No era diferente a un robot de carne y hueso. Lentamente, desvió la atención. La niebla en su mente no se había disipado del todo, pero al menos ahora recordaba la situación en la que se encontraba antes de desmayarse. La gente frente a él. Esos eran, sus maestros. Héroes profesionales. Se escuchó una voz cansada pero cautelosa. Riku. No hay enemigos. Despierta o duerme. No te quedes entre ellos. No sé cómo. Su cuerpo permaneció despierto. Lo sentía. No podía dormir. Su energía maldita captaba cualquier destello de fuerza que consideraba peligroso, y entonces lo despertaba de golpe. Mientras algo pudiera representar un peligro, debía estar preparado. Es la adaptación, la rueda. Debió haberse adaptado a algo, al peligro. Oye, chico. ¿Sabes quién soy? Medianoche. Migon puede hacerte dormir, pero tendrás que dejarlo. No te adaptes. No corres peligro. Dormir sería genial ahora, logró asentir. Su energía maldita palpó a su alrededor, notando, reconociendo a algunos de sus compañeros.
Shoji, mi gorilla, Kirishima. He oído que respiras de forma distinta a la de los demás, así que quizá tengas que inhalarlo por la boca. No sé si te pueda afectar la piel. Riku no asintió. Desactivó su sensor de energía maldita, cegándose al mundo, y luego abrió la boca e inhaló repetidamente. Entonces, sintió cansancio. Un ligero entumecimiento en la piel, pero Riku lo ignoró y respiró hondo. Su mente se relajó. Su cuerpo también. La debilidad se extendió por sus piernas y apenas logró sentarse, pues sus sentidos se embotaron. Solo por precaución. No sabemos si te adaptarás, así que usaremos borrado para. La voz apagada de Eraserhead resonó una vez más, pero Riku no escuchó el resto y se entregó al dulce abrazo del sueño. -1. Punto de vista. Fumikage Tokoyami. Sus compañeros estaban agitados y Tokoyami no podía culparlos. Porque él también lo estaba. Riku se mantuvo a cierta distancia, con el cuerpo extrañamente tenso y listo. Incluso con todos sus rasgos de mutante, cualquiera podía adivinar que estaba listo para la pelea. Los héroes profesionales también lo hicieron. Aún así, se acercaron a él. Uno de ellos le advirtió a Present Mic que no continuara con el despertar. Era imposible saber si Riku reaccionaría violentamente, y Fumikage estuvo de acuerdo en que no era algo que necesitaran averiguar. En cambio, hablaron. Riku parecía desorientado, pero su cuerpo parecía despertar lentamente a medida que sus músculos se tensaban o su cola se movía. Si pudiera reconocer a quienes lo rodeaban, el problema estaría resuelto. Y parecía que funcionó. Mig, tras explicar algo y recibir un débil asentimiento, usó su don, y el enorme cuerpo de Riku pronto empezó a tambalearse antes de desplomarse en el suelo. Aizawa miró fijamente el volante, pero Fumikage no supo si había usado su don. Simplemente mutiló al Nomu. Fumikage giró la cabeza y se encontró con la mirada conflictiva de Kirishima. Sus compañeros de clase no eran la excepción, mirando fijamente tanto al villano mutilado como a Riku. Era necesario. El villano no se habría detenido. Giró la cabeza hacia donde yacía el Nomu. Su torso sin extremidades se retorcía y su cabeza seguía moviéndose con movimientos espasmódicos. Un nudo se le hizo en el estómago mientras su mirada permanecía fija en la monstruosidad y las extremidades extendidas en el suelo a su alrededor. Quizás llegó tarde, pero incluso viéndolo así el suelo lo dejaba claro. Este no era un monstruo. Tenía los brazos y las piernas cortados, pero no había lágrimas, ni frustración, ni gritos. Ni dolor. Nada. Ni una sola señal de que alguna vez hubiera sido humano. La voz de Kirishima volvió a sonar, lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. Sé que era necesario, pero, la voz de Asui intervino. Su expresión no cambió, pero su actitud era tímida, como si no quisiera decirlo. Es lo fácil que lo hizo. Como si no le importara. Ribbit. Un ceño fruncido cubrió el rostro de Fumikage ante lo que dijo. Si se adaptó, entonces no tuvo elección. Abrió la boca, a punto de defender a su amigo, pero se contuvo. Sus rostros reflejaban incredulidad y asco, pero también culpa y preocupación. Los estudiantes, todos de 15 años, acababan de ser atacados y se dispersaron entre los villanos. Se abrieron paso hasta la plaza, solo para continuar la lucha contra el villano más fuerte. Habían sido superados hasta un punto de impotencia, lo que llevó a un solo compañero de clase, Riku Shindai, quien se había enfrentado al líder de los villanos y a ese, Nomu en un combate singular. Su compañero de clase había quedado inconsciente. Su don lo despertó, obligándolo a volver a la lucha. No lo están culpando. El asco y la incredulidad eran por la situación. La culpa y la preocupación eran por su compañero de clase. A pesar de darse cuenta, la ansiedad de Fumikage aumentó. Aún sabiendo que la mayoría de sus compañeros solo necesitaban un tiempo para procesar los acontecimientos del día, otra revelación lo azotó. Problemas legales. La autodefensa con dones estaba permitida para individuos, incluso sin licencia de héroe. Dado que una clase de héroe había sido atacada, esto era aún más cierto. El uso ilegal de un don se ignoraba. A menos que se cruzaron ciertos límites. En el rabillo del ojo de Fumikage, aún yacía la figura del Nomu. Le faltaban las extremidades. Lo cual ocurrió debido a un don que actuó sin control. Tokoyami. Deja de darle vueltas y vete. Te vamos a reunir para que te hagan un chequeo. Probablemente te interroguen después, así que hoy te vas a casa tarde. La voz de Aizawa resonó. Sacudió la cabeza y exhaló, alborotando sus plumas oscuras, luego asintió y se unió a sus compañeros de clase. Pof.
Narración algún tiempo después. Pasos y voces apagadas resonaban en el edificio administrativo de la Escuela de Héroes. Shota Aizawa se ajustaba la bufanda mientras caminaba, sosteniendo un termo de café en la otra mano. Las vendas cubrían su cuerpo con numerosas heridas, pero ninguna era lo suficientemente grave como para inmovilizarlo o representar una amenaza seria. Su expresión, a pesar de su habitual aspecto perezoso, era concentrada al entrar en la sala de conferencias. Los demás prohéroes ya estaban presentes, charlando tranquilamente entre ellos, esperando que comenzara la conferencia. Su forma de andar no cambió mientras se dirigía directamente a su asiento, dejándose caer entre Midnight y Vlad, saludándolos con un gesto de la cabeza. Pasaron los minutos hasta que, un rato después, la puerta se abrió de nuevo, revelando 3 figuras. La más notable era la gran figura de un hombre vestido con piel marrón, con rasgos faciales alargados cubiertos por un bozal similar al que se usa en los perros. El hombre era Ryo Inui, también conocido como un Dog, y se desempeñaba como jefe de disciplina estudiantil en la UA. Detrás de él, seguía otra figura cuya apariencia contrastaba con la anterior, pues era casi completamente humana. El hombre, vestido con un traje negro, era Naomasa Tsukauchi y era un detective de alto rango de la policía. Entró en la habitación con un aire tranquilo pero seguro, y luego se giró para esperar a la última figura. La última figura era tan pequeña que podría haber pasado desapercibida. Una pequeña criatura parecida a un roedor, con traje y una cicatriz en el ojo. Entró con pasos cortos, se subió a su asiento y observó la habitación antes de empezar a hablar. Ese era Nezu, el director de UA y la criatura más inteligente del mundo. Hola a todos. Parece que fuimos los últimos en llegar. Aún así, ya que estamos todos aquí, por fin podemos empezar la reunión. La voz aguda de Nezu resonó fácilmente en la habitación mientras hablaba. Un breve resumen de la situación. Ayer, durante la prueba de rescate en la USG, la clase 1A fue atacada por un grupo que se presentó como la Liga de Villanos. Consiguieron burlar nuestras medidas de seguridad con un don de deformación y escaparon de la misma manera. El Aseread y 13 eran los únicos prohéroes presentes, pero los villanos los superaban en número, lo que provocó que los estudiantes se dispersaran y fueran emboscados por ellos. Por suerte, y gracias a la competencia de la clase 1A, no sufrimos lesiones graves. El tono del director cambió un poco mientras continuaba. Nuestra reunión de hoy se debe a varias razones. Esto sirve como actualización de la situación, para que todos estén al tanto del incidente y los detalles que lo rodean. La llamada Liga de Villanos y su cabecilla, Tomura Shigaraki, son los focos de atención, junto con los Nomu. Esta nueva liga deberá evaluarse adecuadamente en cuanto a su nivel de peligrosidad y, de ser posible, me gustaría descubrir los antecedentes y la historia de Tomura Shigaraki. Antes de eso, le informaremos sobre lo que hemos descubierto hasta ahora. Nezu se inclinó hacia adelante en su asiento y cruzó las patas sobre su regazo, antes de continuar. En cuanto a los riesgos, descubrimos información bastante problemática sobre la liga. Aizawa, ¿podrías? Aizawa asintió con la cabeza ante la petición del director, se levantó y dio un paso al frente con los papeles en la mano. Su voz cansada resonó. La Liga de Villanos anunció su objetivo desde el momento en que llegaron. Quieren matar al símbolo de la paz. Jadeos silenciosos y ceños fruncidos respondieron a la contundente declaración de Aizawa. Sus miradas se posaron en la figura desgarbada de Toshinori Yaji, quien, sentado junto al director, escuchaba con evidente concentración. Eso era All Might. Su verdadera forma, fuera de combate o de vista. Aizawa continuó. Estaban seguros de poder hacerlo, y fue entonces cuando reuní a sus soldados para cubrir la retirada de mis estudiantes. Sin embargo, el hombre con el don de la deformación intervino y usó su don para dispersar a la mayoría de mis estudiantes por la USG. A partir de ahí, todos lucharon para salir y regresar a la plaza. El don de la disformidad, llamado Kurohiri, luchó contra 13 mientras intentaba abrir una puerta para que los estudiantes escaparan. Resultó gravemente herida, pero logró que Tenya Ida escapara y pidiera ayuda con el apoyo de algunos de mis estudiantes. La voz de Aizawa se elevó un poco al hablar antes de detenerse un momento. La irritación se apoderó de su mirada, pero se disipó rápidamente cuando el héroe profesional continuó. Los otros estudiantes que estaban dispersos, lograron reagruparse en la plaza, donde luchamos contra el líder de la liga, Shigaraki y la entidad conocida como Nomu. Para decirlo claramente, todo su plan se basaba en que el Nomu fuera lo suficientemente poderoso como para derrotar a All Might. No parecía sentir dolor y tenía un don de absorción de impactos, además de habilidades de regeneración.
Nos superaban. Estupendamente. Era demasiado rápido, demasiado fuerte y demasiado resistente. Sin duda, esta era su condición de victoria. Se hizo el silencio. Los ojos de todos brillaron de incertidumbre y preocupación mientras volvían a Olmig, quien permanecía inmóvil en su asiento. El único ruido presente era el del detective Tsukauchi, que tomaba notas. Hasta que Nezu intervino. El gnomo fue aprehendido. Está inerte, pero dócil, y lo están investigando para obtener información sobre sí mismo o sobre la liga. Sin embargo, aún no se ha obtenido información. Sospecho que pasarán algunos días antes de que se pueda encontrar más información. Y ahora, apuesto a que todos se preguntan cómo fue sometido un oponente tan fuerte. El director sonrió a los héroes mientras les acercaba una pequeña carpeta. Oundog actuó con rapidez y distribuyó los papeles a todos antes de regresar a su lugar detrás del director. Estos son nuestros archivos sobre Riku Shindai. Todos los que estuvieron en la USJ deberían saberlo, pero él fue el estudiante que derrotó al Nomu. No hubo reacción, con la única excepción de que Tsukauchi levantó la cabeza mientras miraba fijamente a Nezu. Disculpe, pero está diciendo que este Nomu, supuestamente capaz de luchar contra Olmig, ¿fue derrotado por un estudiante? Sí. El detective no hizo otra pregunta, pero le lanzó a Olmig una mirada inquisitiva, a lo que Olmig respondió sacudiendo la cabeza. Nezu ignoró la interacción entre los dos y continuó. El don de Riku Shindai es un caso un tanto especial. Se llama adaptación y sus habilidades son tan vagas como el nombre mismo. Dejando de lado los muchos detalles de su don, es capaz de adaptarse a los fenómenos que experimenta. Sin embargo, el límite de dichas adaptaciones no está establecido. Desconocemos las condiciones para su don, aunque tengo una o dos teorías. Pero eso no viene al caso. El estudiante prácticamente no tiene control sobre su don, lo que significa que sus adaptaciones son incontrolables y a menudo involuntarias. En resumen, se adaptó al Nomu y logró vencerlo. La expresión de Tsukauchi no cambió mientras miraba fijamente al director. Definir, vencer. La expresión de Nezu tampoco cambió. Pasó por varias etapas. El Nomu era demasiado rápido y fuerte, y el estudiante acumulaba heridas. La primera adaptación fue la de Shindai, que adquirió una capacidad regenerativa al adaptarse a las lesiones. Él ganó un don. El arrebato del detective fue ignorado. Su segunda adaptación fue un poco especial. A pesar del escaso control de nuestro estudiante sobre su don, es capaz de inducir una adaptación a la fuerza, aunque esta en particular fracasó debido a las consecuencias. Se transformó en un gigante, desviando la atención de los enemigos y derribando al Nomu antes de quedar inconsciente. El detective se quedó boquiabierto. Espera, estás diciendo, la tercera adaptación es donde radica el problema. Se adaptó a la inconsciencia. Lo interrogamos un poco y parecía haber caído en un estado instintivo, casi animal, en el que luchó contra el Nomu. Además, una cuchilla le salió del antebrazo, probablemente evitando la absorción de impactos. Se adaptó a ser, no. ¿Una espada? No me digas que, tras fracasar en su intento de mutilar al Nomu, el detective palideció al oír las palabras de Nezu, se adaptó para encontrar una solución a su regeneración, cerrando las heridas del Nomu antes de que sanaran, convirtiéndolo en un torso viviente. ¿Alguna pregunta? No solo el detective, sino también los otros profesores y miembros del personal se frotaron la cabeza ante la cruda descripción de la situación por parte del director. El sudor corría por la frente de Tsukauchi mientras exhalaba, antes de hablar. ¿Me estás diciendo que un estudiante de primer año manifestó regeneración, gigantificación, combate inconsciente y antirregeneración durante una sola batalla, como resultado de un solo don? ¿Y luego usó estas habilidades para mutilar a este Nomu? Sí. Nezu respondió suavemente. El detective se giró hacia Aizawa y respiró profundamente. ¿Era necesaria la fuerza? Los ojos de Aizawa se encontraron directamente con los del detective y su respuesta no tuvo ninguna vacilación. Sí. No sé si viste al Nomu, pero no es humano. No reaccionó al dolor ni sintió nada. Era como si estuviera hecho para el combate. No veo otra forma de detenerlo. Se hizo el silencio ante la fría evaluación del incidente por parte de Eraserhead. Los presentes conocían perfectamente la mentalidad y el criterio del prohéroe. Palabras como estas, viniendo de él, no debían tomarse a la ligera. La voz grave de Olmig resonó, captando la atención de todos, incluso en su escuálido cuerpo. El joven Shindai se esforzó por proteger a sus compañeros y asumió una pesada carga.
Vimos el estado en que quedó el gnomo y eso solo confirmó aún más su monstruosidad. Si hubiera tenido la oportunidad, estoy seguro de que no habría dudado en mutilar o matar a cualquiera. Su mirada se dirigió al expediente del estudiante. Pero el joven Shindai tampoco. No era una acusación. Pero les recordó a todos en la sala lo sucedido. Como un joven de 15 años, aspirante a héroe, había mutilado a un enemigo. Pero, si lo hizo mientras estaba noqueado, realmente no podemos culparlo, ¿verdad? La pregunta de Present Mic fue respondida rápidamente por Tsukauchi, quien miró sus notas con el ceño fruncido. No podemos. Pero esto no es tanto un problema de moral como de seguridad de Sudon. Si su adaptación puede cambiarlo tan drásticamente, su potencial de crecimiento es inimaginable. Si Sudon se adapta a algo inapropiado, podría causar daños increíbles. Este asunto es competencia de la Junta de Seguridad de la Calidad, posiblemente incluso de la Comisión de Seguridad Pública. Se hizo un silencio momentáneo mientras las implicaciones recaían sobre la gente presente. Cementos, con su rostro tallado en piedra inmutable, cruzó los brazos. ¿Existe la posibilidad de que pueda controlar su don? Nezu no respondió de inmediato. Puede obligar a su don a adaptarse, pero no sabemos si puede evitarlo. Tengo dos teorías sobre cómo funciona su don, y la primera lo haría controlable. La primera. Cuanto más se disparan sus emociones, más fácil le resulta adaptarse hasta que se vuelve natural o lo fuerza. El segundo. Son solo estímulos. La adaptación parece operar conceptualmente, por lo que el detonante de su adaptación podría ser el mismo. Necesita experimentar un fenómeno y superarlo gradualmente. Me inclino por la primera opción. Tiene una extraña energía vinculada a las emociones. Podría ser el detonante de su don. Siguieron más silencios mientras la gente reflexionaba sobre el asunto. La verdadera pregunta era si era seguro mantener a Riku Shindai en la escuela con su don. Aunque algunos preferirían preguntarse si podían permitirse no retenerlo con semejante habilidad. ¿Cómo está su psique? La voz áspera de Undo resonó por la habitación y Aizawa respondió rápidamente. Estable. No parece sentir ningún remordimiento. La frase permaneció en el aire y Olmig cerró los ojos por un momento. ¿Sin remordimientos, nada en absoluto? ¿No solo lo estás ocultando? La respuesta de Aizawa fue tranquila. Él no ve a los Gnomu como humanos. La atmósfera en la habitación permaneció incómoda por un momento, antes de que Nezu aplaudiera. Bueno, amigos. Dejando a un lado la cuestión de la humanidad de los Gnomu o de nuestros estudiantes, propongo que cambiemos de tema. Tsukauchi, ¿podrías contarnos algo sobre la Liga de Villanos? Quizás cómo reunieron tantos para su ataque. Curiosamente, la pregunta aligeró la atmósfera y Tsukauchi exhaló aliviado antes de comenzar a hablar. Por supuesto. Verás, interrogamos a algunos de los villanos capturados y descubrimos, pero a pesar de eso, el mayor problema seguía sin resolverse. ¿Qué problemas surgirían tras las acciones de Riku Shindai? ¿Cómo debería abordarlos? Fin del capítulo. Capítulo 35. Oisashi Buridane. Punto de vista. Riku Shindai. Lo primero que oyó fue el zumbido de una máquina. No se percibía ningún otro ruido. ¿Dónde? Obtuvo la respuesta un instante después. Su sensor de energía maldita se activó, asaltando su cerebro con la información de su entorno. ¿Un hospital? No había mucha gente en el hospital, solo unos pocos pacientes cuyo estado emocional estaba apagado, señal de que estaban dormidos. Por un momento, simplemente permaneció allí, recorriendo lentamente el hospital mientras recordaba lo que lo había llevado allí en primer lugar. Ah. Los villanos, y medianoche que me hizo dormir. Se le escapó un gruñido silencioso al recordar aquellos sucesos. Luego, se incorporó de inmediato. El cuerpo de Riku se movía con engañosa facilidad al incorporarse en la cama. No le dolían los músculos, contrariamente a lo que debería haber sido normal tras semejante incidente. No sentía dolor ni heridas persistentes en su cuerpo. Shink. Su brazo derecho se hundió en el colchón. Riku se quedó paralizado por un instante, confundido sobre qué pudo haber causado ese sonido. Entonces se dio cuenta. ¿Una espada? Lo reconoció al instante. Y recordó haberlo usado en ese mismo instante. La espada del exorcismo. O espada del exterminio. Ambas se usaban para referirse a la espada que el Mahoraga original llevaba en el brazo. Era un arma imbuida de energía maldita inversa, capaz de aniquilar maldiciones de manera mucho más eficiente que la energía maldita normal. Pero esto no es lo mismo, ya la había usado.
Su espada también estaba imbuida de energía positiva, pero la había usado para sanar heridas, para obligarlas a cerrarse en el momento del corte. Una vez más, los acontecimientos se repitieron en su mente. Su recuerdo de lo que pasó después de quedar inconsciente era borroso, pero sabía lo que había hecho. Y aún así no le molestó. No era humano. No se diferenciaba de esos robots con los que luché en el examen de ingreso. Otro gruñido silencioso se le escapó mientras movía la cola. Se sentía extraño. Nunca se había considerado cruel ni tranquilo. Si bien era de los que propugnaban la pena de muerte para quienes habían cometido ciertos delitos, siempre se había creído incapaz de cometer asesinatos ni ningún acto violento, incluso si alguien lo merecía. Pero eso fue precisamente lo que hizo. Y no se sintió diferente por ello. Eso no puede ser normal. Con un shink, sacó su espada del colchón y la sostuvo frente a él. Su mano la recorrió lentamente, encontrándola limpia de sangre y residuos. Intentó moverla, quizá clavándola en su brazo o haciéndola desaparecer, pero permaneció allí, fija en su antebrazo. Por favor, haz que pueda controlar la presencia de la espada. Sin embargo, su espada permaneció allí. Riku permaneció allí un momento, mientras le asaltaban pensamientos sobre lo problemática que sería una espada así en la vida cotidiana. Entonces, se levantó. La cama crujió al levantarse, desconcertándolo momentáneamente. Vestido con una bata blanca de hospital, se dirigió lentamente hacia la puerta y luego atravesó el pasillo. Todos están profundamente dormidos, pero hay alguien en la recepción incapaz de distinguir la noche del día, adivinó la hora usando el sentido común. La ausencia de presencias, voces y emociones a su alrededor dejaba claro que era de noche. ¿Y ahora cómo evitar que ese pobre tipo sufra un infarto? Alguien paseando por el hospital de noche, con el cuerpo de un mutante del tamaño de un almígar. Si quienquiera que estuviera en la recepción no se inmutara, podría ser una amenaza del nivel de su cuna. Downing Room. Buen día. ¿Qué? Y el hombre se estremeció. De pie tras el mostrador de recepción, observó con creciente emoción cómo Riku se acercaba, antes de recordar que estaba en un mundo donde los mutantes eran comunes. Sí. Buenos días, bueno, en realidad es medianoche. Tras respirar profundamente, el hombre se recompuso antes de continuar. Bueno, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Necesitas algo? Yoil no ekoupuga no. Esa el billete mereu imade eneawo no olviere. Acabo de despertarme. Por favor, dígame dónde estoy y cuánto tiempo estuve aquí. El hombre se animó, sus emociones cambiaron un poco, antes de pasar de la confusión al reconocimiento. Supongo que eres, perdón, no recuerdo tu nombre. Pero me dijeron que un estudiante se quedó aquí después del incidente en la UA. Estás en el Hospital Central de Tokio. Son las 2 de la madrugada y han pasado aproximadamente 11 horas desde tu ingreso. El hombre miró su reloj mientras hablaba antes de levantarse y abandonar su mostrador. Disculpe, pero ¿podría regresar a su habitación, por favor? Me han indicado que avise a los médicos cuando despierte. Debería haber una orden en su habitación para contactar a una enfermera si necesita algo. Las alas de Riku se movieron con ligera molestia, sin querer regresar todavía. ¿Sería posible conseguir algo de comida en el camino? Por supuesto, hay una máquina expendedora por aquí. Salto temporal. Unas horas después, Pof. Izuku Midoriya. Izuku no había dormido bien. Lo único que tenía en mente eran los sucesos en la USG. Se había encontrado incapaz de pensar en nada más que en la Liga de Villanos, su objetivo, sus compañeros de clase y su don. Y, aunque el cansancio era horrible, su preocupación durante toda la noche realmente lo había ayudado a descubrir algunas cosas. Especialmente sobre su compañero de clase, Riku Shindai. Izuku estaba horrorizado. Incluso ahora, su estómago aún se revolvía al recordar la cálida sensación de la sangre salpicándolo mientras Shindai mutilaba al villano. El olor metálico. La imagen del gnomo lisiado. Shindai, sufriendo numerosos ataques. El gnomo, impávido ante el don de Izuku. El estrés, el miedo, la preocupación, el asco lo habían alcanzado en ese momento y por eso había caído inconsciente. Luego, lo pensó. Toda la noche. Y llegó a una sola conclusión. Shindai quería salvar a todos, pero no conocía otra manera. Y Izuku tampoco. El hecho de que el don de Olmig tuviera fallado contra él dejaba meridianamente claro que ningún método normal habría funcionado. ¿Realmente necesito disculparme con él? Durante todo ese fiasco, había considerado a Shindai un extremista.
Mentalmente, lo había calificado como alguien cuya mentalidad no le permitiría convertirse en un héroe. Fue momentáneo y no pensaba con claridad, pero aún así fue una falta de respeto hacia él. Podría irme ya. Aunque quizá aún esté dormido. Ambos compartían el mismo hospital, ya que Izuku tenía un brazo roto. Lo había olvidado por la adrenalina durante la pelea, pero el aplastamiento que usó contra el Don de Mineta le había roto el brazo derecho. Afortunadamente para él, además de eso estaba en buena forma, lo que significa que Recovery Girl había sido capaz de curarlo. Aún así. Lo logré una vez. Un aplastamiento contra el gnomo, sin romperme el brazo. Un ligero orgullo le inundó el pecho al pensarlo, antes de desvanecerse. Probablemente había sido solo una coincidencia y él era consciente de ello. Aún así, es mejor que nada. Izuku apretó el puño con el ceño fruncido. El ataque de la Liga de Villanos le había demostrado lo débil que era y el poco tiempo que tendría para mejorar. Su líder era peligroso y su ambición, fuerte. La única razón por la que todos habían salido prácticamente ilesos fue gracias a Shindai. Me pregunto cuál es realmente su don, es exactamente como lo sabes, adaptación. Ah. Su pensamiento fue respondido por una voz familiar, proveniente de su derecha. Izuku saltó hacia atrás, antes de reconocer la figura. Todos podrían. Soy Toshinori Oyagi, joven Midoriya. No dejes que el hospital sepa que estoy aquí. Izuku se tranquilizó, un poco avergonzado. Bien. Su mentor simplemente continuó, imperturbable. Su don es exactamente lo que dice ser. El joven Shindai es capaz de adaptarse a los fenómenos, pero se desconocen las condiciones para que esto ocurra. O si siquiera existen. Izuku asintió, un poco aturdido. Había teorizado mucho sobre el don de su compañero mutante, pero aún no lograba formular una hipótesis sólida. El problema con su don es que no puede controlarlo. Y dado que el don lo influye, podría no ser capaz de controlarse siempre. La junta directiva de la UA está discutiendo con la Comisión de Seguridad Pública de Héroes y la Oficina de Seguridad de los Dones sobre si puede quedarse en la escuela. Los ojos azules de Toshinori Yagi brillaron oscuramente mientras hablaba. Tu compañero de clase se arriesgó mucho para protegerlos. Sé que tú y tus compañeros probablemente se sientan un poco incómodos con él, pero las intenciones del joven Shindai fueron heroicas. Izuku asintió de nuevo. Ya había llegado a esa conclusión, pero seguía enganchado a algo más que había dicho su mentor. Dijiste, que quizá deba irse de la escuela. ¿Está en problemas? Su pregunta fue respondida con un encogimiento de hombros. Un don incontrolable es peligroso en el trabajo de un héroe. Para un héroe, el control importa más que el don en sí. Debería estar bien, sin embargo, el director lo está cubriendo. Aunque existe la posibilidad de que no participe en ciertos eventos hasta que controle su don. Un poco de culpa creció en Izuku ante la declaración de su profesor. Los sucesos del ataque le hicieron sentir que debería haber hecho más, sobre todo considerando el legado que había heredado, pero parecía que Shindai se había esforzado más, solo para obtener peores resultados. El silencio reinó por un momento antes de que Izuku recordara algo. Todos, Yagi. Durante la batalla, logré golpear al gnomo sin romperme el brazo. De verdad. El hombre esbozó una gran sonrisa, antes de que su expresión se tornara confusa mientras miraba el yeso de Izuku. Un poco de vergüenza surgió en el muchacho. No. En serio, lo hice. Usé uno para todos 3 veces. La primera vez, me rompí algunos dedos al ser dividido por el villano de la niebla. Pero luego, durante la pelea, logré usarlo contra el gnomo sin romperme nada. Aunque, me lo volví a romper al ejecutar mi plan con el don de Mineta, All Might lo miró fijamente por un momento, sujetándole la barbilla. ¿No lo rompiste? ¿Qué crees que fue diferente? Izuku miró su mano por un momento. Quizás porque intenté usar el poder en alguien. Y Shindai también estaba cerca, así que no pensé mucho en ello, All Might simplemente sonrió. Significa que lograste controlar One for All, aunque fuera inconscientemente. Es una gran noticia. La sonrisa fue correspondida cuando la realidad de su mejora se instaló en la mente del chico de cabello verde. Punto de vista. Riku Shindai, Emoniaga. ¿Llegar de nuevo? El médico frente a la cama de Riku levantó la vista de sus notas. Sus emociones reflejaban una ligera incomodidad. Pero, aún así, repitió lo que dijo. La espada en tu brazo es una mutación que brota de tu hueso. Retraerla o hacerla desaparecer es imposible. A menos que tu don lo cambie de alguna manera. Entonces viviré el resto de mis días con un cuchillo en la mano.
Una espada. Una espada bastante genial, en su opinión. Pero moverse con algo así, siempre a mano, sería una pesadilla. Permaneció en silencio, ignorando la torpeza con la que el médico repasaba sus notas. El médico volvió a hablar. También intentamos analizar esa energía inversa que nos mostraste, pero no pudimos hacer un análisis claro en tan poco tiempo. Lo que puedo decir por ahora es que la energía es definitivamente el polo opuesto de la energía maldita que sueles emitir. Esto es solo una hipótesis, pero tu energía inversa es capaz de acceder a la memoria celular y, esencialmente, reconstruir la carne y los huesos a partir de lo que tu cuerpo recuerda del presente. Es esencialmente una de las formas más elevadas de regeneración que he presenciado. Sin embargo, tu espada es capaz de tomar esta energía y condensarla, lo que significa que eres capaz de curar a otros de forma rudimentaria. Parece que no eres capaz de regenerar completamente la extremidad de otra persona. El médico levantó la vista de sus notas. En esencia, posees una poderosa regeneración que cansará tu mente. Y puedes aplicarla hacia afuera a través de la espada, aunque solo para cerrar heridas abiertas. Bueno. Supongo que es un potenciador bastante bueno. Entonces, también tenemos una hipótesis, siguiendo los eventos de tus instintos. Es bastante simple. Tu cerebro básicamente induce una fuerte descarga de adrenalina cada vez que tu energía maldita detecta algo que tu cerebro podría interpretar como peligroso. Eso significa que tus reflejos ahora son mucho más rápidos que tu cerebro. Probablemente actuarás antes de pensar. Y eso es un problema. En cuanto percibía el peligro, su cuerpo reaccionaba preventivamente. Eso era, seguro, pero definitivamente no era bueno. Y apuesto a que este tipo tampoco tiene solución, se le escapó un gruñido silencioso. Parecía que alguien quería fastidiarlo y lo estaba consiguiendo. Tendré que encontrar una solución, quizás si alguien es capaz de controlar las emociones, o algo así. ¿O puedo aprender a pensar más rápido que mis reflejos? Preferiría que la adrenalina se le subiera a la cabeza para prepararse, no que su cuerpo entrara inmediatamente en modo asesino. Riku se sentó allí, ligeramente molesto, reflexionando sobre el tema mientras el doctor salía de la habitación. Una ligera sacudida apareció repentinamente en su cabeza al percibirse una onda en su sensor de energía maldita. Uno de sus compañeros parecía acercarse a su habitación. Como siempre, el chico que reconoció cargaba con una plétora de emociones. Ansiedad, culpa, preocupación, determinación y confusión. ¿Mi gorilla, lo fue? Unos momentos después, su compañero de clase se paró frente a la puerta y tocó. Emoni. Adelante. El chico entró, con la ansiedad presente en sus emociones. A Riku no le importaban mucho los sentimientos ajenos. Después de todo, hacía tiempo que se había acostumbrado a percibirlos, pero se preguntaba de dónde provenía tanta culpa. Tal vez siente que podría haber hecho más para ayudar durante la pelea. Con cierta curiosidad, Riku giró la cabeza hacia su compañero. Un suave gruñido salió de su garganta, emitiendo un sonido que él consideraría un saludo. Sin embargo, mi gorilla vio a su imponente compañero de clase mutante sentado en una cama, con la espada de la mutilación todavía en su brazo, mostrando sus dientes en una sonrisa mientras gruñía. La ansiedad en la habitación aumentó, pero mi gorilla no se echó atrás. Hola, Shindai. Quería saber cómo estás. Supongo que realmente no es bueno en la interacción social. Sintiéndose un poco impotente ante la ansiedad social de su compañero de clase, Riku hizo todo lo posible por ser elocuente con su respuesta. Mi perro. Estoy bien. Ya veo. Eso está bien. Sei. Sí. Mierda. Apóstrofo. Por un instante, el nerviosismo y el retrasado social Mahoraga permanecieron en silencio. Entonces, la determinación del nerviosismo se hizo evidente. Oye, quería disculparme. Y. Gracias. A ambos. Por lo que pasó en la USG. Así que realmente fue culpa por el ataque. Por un momento, tuve mucho miedo. De ti. Después de que le cortaste las extremidades a Snow. Supongo que debería haber esperado esto, tal vez. No todos toleraban ni justificaban la mutilación. Incluso en su vida pasada, mucha gente se oponía a cosas como la pena de muerte, incluso si alguien la merecía de verdad. La idea de que la vida importaba, sin importar la forma que adoptara, estaba arraigada en la mente de algunos. Sinceramente, discrepaba un poco. Aunque creía comprender el origen de las personas con esas opiniones, su idea de la sociedad y la ley siempre se había centrado más en la seguridad que en la justicia.
Eso significaba que las personas verdaderamente peligrosas tenían que desaparecer. De una forma u otra. Aunque fuera injusto. Pero, la gente aquí le da mucha importancia a la justicia. Eso, o quizás simplemente el hecho de que ver cómo le cercenaban las extremidades a alguien fue una experiencia traumatizante. Sobre todo cuando el mundo no estaba dibujado con un bolígrafo. Riku, por un momento, se sumió en sus pensamientos mientras Izuku se movía torpemente, preguntándose si lo había ofendido o herido sus sentimientos. Entonces, el mutante finalmente reaccionó. Yoknit Stav Lamron. Eroi Ilbaborpton Enola Tiusit. Creo que eso es normal. Probablemente no estés solo con esto. El alivio invadió el estado emocional de Midoriya, pero su culpa no disminuyó. Aún así, quería disculparme. Y también preguntarte cómo estás. Saibais. Midop. Y Yadnem DNA y Yacisip. Como dije. Estoy bien. Mentalmente y físicamente. ¿No te molesta? En absoluto. No. Apóstrofo. Riku hizo una pausa antes de responder. No porque no tuviera una respuesta, sino porque no sabía cómo transmitirla sin parecer un sociópata. Biton y Yufsueixnok. Tubdaiton enotau lo hice, insetamsalg luoeudaed. No estaba completamente consciente. Pero si no hubiera hecho lo que hice, mis compañeros de clase estarían muertos. Midoriya permaneció en silencio un momento al oír esto, pero su creciente culpa hablaba por sí sola. Por alguna razón, parecía creerse responsable de todos. Constantemente se culpaba con la excusa de debería haber hecho más. Y, sinceramente, a Riku le molestaba un poco. Personalmente, siempre había considerado el altruismo peligrosamente cercano a la arrogancia. Asumir que todo recaía sobre uno mismo. No es lo mismo, pero está a un paso de distancia. Era fuerte. Había lidiado con el problema. ¿Y ahora, alguien como Midoriya se preocupaba por él? ¿O se sentía mal? El tipo se había roto el brazo con su propio don. Riku preferiría que se centrara en eso. Ajirodin. Enoi Rebet Wolf. Os digo hoy. Not mi Trebokti. Midoriya. Todos pelearon. Tú también. No lo piense demasiado. ¿Eh? El chico en cuestión se sobresaltó un poco antes de relajarse. La culpa finalmente se alivió un poco. Lo intentaré. Gracias. Me voy ahora. Anduo y te mi mayokod niet yauya. Yek mio te sapibed nifnefenicham. Y te encontrarás con Tokoyami en el pasillo. Dile que pase por la máquina expendedora. No es que no pudiera hacerlo él mismo. Pero la comida y las bebidas siempre eran mejores cuando las traía otra persona. Fin del capítulo.